Cuenta un alumno que en una ocasión tuvieron la oportunidad de conocer a un profesor, a un nuevo profesor al que no conocían, en la que en la primera clase que les dio se llevaron una gran sorpresa, sobre todo porque al principio captó la atención de todos los alumnos. Este profesor, de ciencias naturales, por cierto, les contó un relato sobre el que les dijo que les haría un examen dentro de unos días, como así ocurrió, ¿no? Este profesor les contó un relato que tenía que ver con un animal, guatigampo, así le llamó él, sobre el que habían detalles muy interesantes y muy curiosos que aprender. Les contó que guatigampo era un animal que no se supo adaptar a su tiempo. Había vivido hacía millones de años atrás y se había extinguido. No obstante, él les habló de que tenía una visión nocturna notable. Realmente era un prodigio en cuanto a visión este animal. Y pues parece ser que en aquella época, incluso de glaciaciones que dice que vivió, pues con el tiempo terminó desapareciendo, se había extinguido, y por lo tanto eran poquitas las cosas que sabían de él. El caso es que mientras les contaba esto, pasó entre los alumnos, quizá para captar todavía más su atención, un pequeño cráneo que los alumnos iban pasando con interés entre las manos de unos y de otros. El caso es que, llegado el momento, como les había dicho, les examinó con respecto a esto que él les había contado. Casi todos los alumnos estaban convencidos que la nota iba a ser buena. Iba a ser buena por la sencilla razón de que captó su atención, habían prestado mucha atención y por lo tanto tenían muy claro todo lo que les había contado. Sin embargo, ocurrió una cosa curiosa, y es que cuando ellos entregaron sus notas, sus apuntes, su examen, resultó que este joven dice que a él le habían suspendido. Pero no solamente le habían suspendido a él, le habían suspendido a él y a todos los demás. Todos habían sido suspendidos. Lo cierto es que todos se enfadaron mucho porque dijeron que cómo era posible que, les hubiera suspendido si todo lo que ellos habían anotado en su examen era correcto, era en armonía con lo que él les había estado diciendo. Bueno, el caso es que el profesor, llegado al momento que tuvo que explicarles el por qué los había suspendido, les mencionó algo tan sencillo como lo siguiente. Y fue que les mencionó que lo que ellos habían anotado, todo era incorrecto. Y les planteó una pregunta. ¿Acaso queréis que os apruebe por haberme contado una serie de falsedades? Los alumnos quedaron sorprendidos y enfadados. No podían entender qué clase de prueba era aquella, donde les había contado acerca de guatigampo, aquel animal tan curioso, les había pasado aquellos huesos que ellos habían ido pasando de las manos de unos a otros, y ahora resulta que decía que todo aquello era un cúmulo de mentiras. Bueno, el asunto es que cuando empezó a tratar de darles explicaciones, les mencionó algunos detalles. Por ejemplo, les mencionó que ellos tenían que haberse imaginado que aquello que les había contado no era cierto. ¿Y por qué? Bueno, trató de explicárselo con más detalles. Por ejemplo, le dijo: ¿no os dije que este animal que había vivido hacía millones de años se había extinguido y que no había rastros de él? ¿No os dije también que este animal tenía una visión prodigiosa? ¿Y cómo podíamos saber que un animal tenía una visión prodigiosa si hacía millones de años que había desaparecido y no había rastros de él? Además, incluso les mencionó también que les había dicho el color del pelo. ¿Y cómo podían saber el color del pelo de este animal si resulta que hacía millones de años que no existía y por lo tanto no tenían la posibilidad de saber de cuál era
cuál era el color del pelo o de la piel de este animal. Además, incluso le mencionó otro detalle como pista a ver si eran capaces de darse cuenta que sencillamente les estaba contando un cuento. El nombre del animal, Guatigampo. Él pensó, dice, igualmente cuando ellos capten este detalle, pues se darán cuenta que esto es eso, es un cuento. Que realmente es lo que era. Claro, cuando él les explicó todo esto a los alumnos y los jóvenes empezaron a darse cuenta de todo lo que había ocurrido, se dieron cuenta que tras este relato había una lección. Y la lección que aquel profesor quiso transmitirles era muy sencilla desde su punto de vista. Les dijo literalmente lo siguiente: los maestros y los libros de texto no son infalibles. Y por lo tanto, tenéis que tener la capacidad de distinguir cuando lo que se os cuenta es realmente cierto o no. Tenéis que tener la capacidad de pensar por vosotros mismos y no aceptar algo simplemente porque alguien os lo cuente. Tanto si es un profesor como si es un libro. Bueno, en la actualidad pudiéramos mencionar muchas cosas más, ¿no? Desde el mundo moderno de Internet y demás, hay muchísimas formas diferentes donde nos llega mucha información y claro, podemos dar crédito a todo lo que escuchamos, a todo lo que vemos. Pues evidentemente esa era la finalidad que aquel profesor tenía: hacerles pensar en las cosas que se les enseñaban. Y en ocasiones, si veían que de alguna manera, pues lo que se les decía no acababan de captarlo o comprenderlo en su totalidad, debían de tener el valor de plantearlo y cuestionar, o por lo menos pedir argumentos al profesor o a los libros que leyeran sobre si lo que estaban transmitiendo era cierto o no. Me gustaría saber quién fue el autor de este relato para darle el mérito que le corresponde, pero no lo puedo hacer sencillamente porque no sé quién lo escribió. Cuando yo lo leí, pues no recuerdo exactamente dónde, pero no se mencionaba al autor del relato. Sea como sea, yo evidentemente aprecio mucho este relato porque, a mi juicio, es un relato bastante curioso y además digno de ser tenido en consideración. ¿Por qué? Pues porque si le preguntáramos a cualquier persona si lo que este relato cuenta es razonable, la mayoría de las personas nos contará que sí, que lo que este relato cuenta pues es una lección muy interesante, digna de ser considerada y por lo tanto de prestarle atención y sacarle alguna lección provechosa. Sin embargo, también tendríamos que añadir otro detalle más. En el mundo en que vivimos, relatos como este son relatos políticamente incorrectos. ¿Sí? Así les podíamos catalogar de políticamente incorrectos. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde es como si se esperara que todo el mundo se limitara a aceptar lo que se les dice sin mayores consideraciones. Baste que lo digan en los medios de difusión más sobresalientes para aceptar como buenas cosas que quizá no lo sean. Por lo tanto, el ser humano debe tener la capacidad de cuestionar aquello que realmente entiendan que tiene sus deficiencias o sus limitaciones. Y sin embargo, vivimos en una sociedad donde es como si se esperara que la gente aceptara pues simplemente lo que se les dice sin poner la más mínima objeción. Es curioso, pero es una triste realidad. Pudiera ilustrarlo con un hecho sencillo, pero que incluso puede ser muy cuestionable. El siguiente. En los miles de años que el hombre lleva en la Tierra, cada vez que ha nacido un ser humano, pues han dicho, ¿es un hombre o es una mujer? ¿Es un niño o es una niña? Lamentablemente, algo tan obvio y tan sencillo como eso, aunque es verdad que podemos entender que al momento del nacimiento, por diferentes motivos, pueden haber algún tipo de alteraciones, eso no lo podemos negar tampoco, pero
la gran mayoría de la humanidad nace como un hombre o una mujer. Y sin embargo hoy se aceptan cientos de diferentes tipos de género. Y la gente lo acepta sin más. Realmente es curioso cómo la gente puede aceptar cosas que a veces el sentido común nos dice que no son del todo ciertas. Y esto, lógicamente, pues debería hacernos pensar. No podemos dejarnos arrastrar simplemente por una moda, aunque a veces, y esto es lo sorprendente, ya que estamos hablando en este canal de Jaque a la Ciencia, lo cierto es que ejemplos como el que os acabo de poner tienen apoyo científico. Hay científicos que dicen que sí, que es verdad, que no solamente nacen personas como hombre o mujer con dos sexos sin más, sino que pueden haber decenas o incluso cientos de sexos diferentes. Y la gente sencillamente lo admite. Realmente vivimos en una sociedad un tanto sorprendente a veces y curiosa. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? No obstante, la lección con la que nos queremos quedar de este relato es que efectivamente el ser humano no debe permitir que le cuenten cualquier cosa y aceptarla sin más. Debemos de ejercer nuestro sentido común. Un sentido común que, a decir de muchas personas, cada vez está más escaso. Lamentablemente así es. Por eso, en lo que estamos analizando, en lo que tiene que ver con la ciencia, a veces estas cuestiones de que una cosa digan que tiene millones de años, pues a veces tenemos que cuestionarlas por la sencilla razón de que tras estas ideas, a veces lo que se pretende es introducir aspectos ideológicos para condicionar la mente de la gente con propósitos a veces no muy claros. De eso tendremos la oportunidad de hablar en la próxima oportunidad, en métodos que ya hemos ido analizando, pero que analizaremos más en el futuro para saber cuándo debemos aceptar lo que nos dice la ciencia y cuándo no. Ya lo hemos dicho en otra oportunidad. Han habido ocasiones donde la ciencia no admite la más mínima duda, porque determinados ejemplos ilustran que algunos descubrimientos científicos están fuera de toda duda. El tener la capacidad de escuchar lo que ocurre en el otro extremo de la Tierra no se puede discutir porque es evidente que eso se sostiene en hechos concretos. Pero hay otros aspectos ideológicos donde no siempre ocurre esto. Por eso seguiremos hablando y cuestionando la ciencia, porque tiene aspectos muy positivos, pero tiene otros a veces que dejan mucho que desear. De eso hablaremos en la próxima oportunidad.